El Museo Histórico Regional de Villa Langostura presenta Pioneros del Nahuel Huapi, de Roberto Marimón. Don Roberto Marimón nos trae sus recuerdos. A sus 87 años es parte viviente de nuestra historia. La historia de esta bella comarca situada entre nacientes del Limay y el paso de Puyehue al norte del Nahuel Huapi. Don Roberto repite que no es escritor e insiste en disculparse, pero eso en realidad no tiene importancia alguna. El valor testimonial de sus relatos, la frescura y calidez humana, la sabia resignación ante la adversidad, el toque de humor, el mensaje de fe y optimismo que transmiten, supera con creces cualquier limitación o cuestionamiento académico. Acompañémosle ahora en imaginario viaje a través de aquel tiempo que se fue para siempre, su niñez en las estacas, la travesía del desierto. Naveguemos en pequeños veleros y botes de remos las procelosas aguas del Gran Lago. Imaginemos las penurias de aquellas épocas de agricultura y ganadería primitivas, de subsistencia apenas, de cortos veranos y largos y nevadores inviernos, de caminos casi inexistentes, de arrieros y balseros por los rápidos del Limay, aguas abajo, del cruce de los Andes por fragosos senderos de montaña, de interminables noches de calor de fogones, de los sencillos bailes a puro acordeón y guitarra, los comienzos de nuestra villa. Esta es nuestra historia, la historia de los indios, criollos y gringos que poblaron esta tierra próspera y hermosa. Gracias. Muchas gracias, don Roberto Marimón. Villa Langostura, invierno de 1992, Conrado Mayer. El señor Pérez, socio de mi padre, se había anotado como aspirante a un lote que poco después le fue concedido. Estaba muy cerca de la población de los Guananja, en Rincón, a unos 50 kilómetros de nuestra propiedad Las Estacas. Como estaba falto de capital, pensó hacer los trabajos y las mejoras exigidas por el gobierno de a poco, durante los veranos. Por este motivo, y para no estar tan solo en la cordillera, se quedó con su familia en Las Estacas. De este modo, éramos 11 los habitantes del lugar, nosotros 7 y los 4 Pérez. Además, contratamos al peón Feliciano, que completaba la población fija del lugar. Después del invierno, conchavábamos, según los trabajos, un carpintero para mejorar los galpones, además de otros 2 peones para terminar y agrandar cercos y potreros, desmalezar tierras, ayudar a hacer chacras de papa y sembradío de trigo, arvejas y demás labores. En el verano de 1911, mi padre compró 10 vacas, algunas yeguas y 50 ovejas que aumentaron nuestra hacienda, pues el campo ya contaba con más lugares limpios y apropiados para su crianza. Antes de nuestra llegada, poblaba allí cerca un araucano de nombre Inalef, que en los comienzos realizó siembras a medias con mi padre. Pero al tiempo, cuando se enteró de que aquellas tierras ya habían sido adjudicadas en firme, decidió irse para el lado del Bolsón. Le fueron pagadas sus mejoras y se fue conforme, con sus animales y sus enseres. Creo que finalmente se estableció por la parte del lago Gutiérrez. El trabajo continuaba en Las Estacas. Cuando terminábamos lo que estaba iniciado, emprendíamos nuevas tareas y mejoras. Recuerdo que tuvimos que abrir picadas en el monte, a machete y hacha, para que los animales pudieran acceder a los lugares de buen pasto. Luego se los repuntaba y por aquellas mismas sendas se los regresaba al corral. Las vacas eran muy mansas y entre ellas había varias tamberas. En ese verano tuvimos ya una aparición de 20 terneros, 60 corderos y 8 potrillos. Los recuerdo muy bien. Los animales pasaban a campo abierto, pero como había muchos reparos, no les afectaba el frío. Se alimentaban de los pastizales y cañaverales abundantes, y por esto solo debíamos ayudarlos a mantenerse durante las nevadas más grandes,
con el pasto que cosechábamos en verano y guardábamos bajo galpón. También cuidábamos allí a los corderos, los que peor la pasaban por la profundidad de la nieve. Así nos curtimos en este clima sumamente inhóspito durante los largos inviernos, a pesar de que disponíamos de buena cantidad de leña acopiada en verano. Un árbol pequeño, el ñire, era de madera quebradiza y poco apta para trabajos de construcción, pero nos proporcionaba excelente leña. Detrás del galpón se hizo una media agua para proteger a las gallinas, los pavos y los patos. Las aves de corral, que bien alimentadas con el forraje que allí se producía, soportaban bien los inviernos. Trigo, maíz, papas cocidas y picadas, todo lo compartían con los cerdos para engorde que también teníamos. En 1911 tuvimos la primera cosecha de papas y arvejas, además del trigo que maduró muy bien durante aquel verano. Recogimos una buena cosecha. Lo que más nos costó fue desgranar el trigo. Lo hicimos en un corral circular de unos 10 metros de diámetro que llamábamos era. Allí dentro hacíamos trotar a 6 yeguas, azuzándolas con voces, gritos y un arreador largo montado en caballo. Las espigas colocadas en el suelo de la era, bajo de los cascos de la tropilla, soltaban todos sus granos después de varias pasadas. Una vez realizado esto, juntábamos los granos con la paja en bandejas de mimbre y luego lo venteábamos hasta separarlos, embolsando por último los granos. Al año siguiente, el señor Mermut, vecino que tenía un lote pastoril en la parte del arroyo Bonito y disponía de una máquina desgranadora, nos la prestó. Así el trabajo marchó mucho mejor. Ese año sembramos una variedad de trigo que llamábamos primavera, de muy buena calidad, y cosechamos unas 40 bolsas, cerca de 4.000 kilos. Así pues, la máquina se había vuelto casi imprescindible. Cada mes y medio hacíamos un viaje a Bariloche para abastecernos de las provisiones que no se producían en las estacas. Íbamos de compras al almacén de ramos generales de Capraro. Don Primo Capraro, hombre de gran empuje y visión comercial, era en ese entonces el más importante empresario de la zona. Entre sus negocios estaba la navegación del lago con servicios de transporte de pasajeros y cargas generales, con un barco de vapor de su propiedad que llevaba el nombre de Cóndor. El capitán era don Daniel Márquez. Esta embarcación recorría periódicamente los diferentes parajes y poblaciones costeras y llegaba hasta el Correntoso, en la parte norte del Nahuel Huapi, donde Capraro era adjudicatario de un lote pastoril, el número 8. Allí con el tiempo montó un aserradero y después un pequeño hotel sobre el desemboque del río de igual nombre, Correntoso. También anexó un almacén, pero más adelante cuando aumentó la población. Como digo, el Cóndor recorría las poblaciones y nos traía a los colonos las proveedurías y elementos encargados, necesarios para ir desarrollando nuestras actividades. Don Primo tenía también un molino de cereal y se hacía el siguiente arreglo con él. Se le entregaba la cosecha de trigo limpia y embolsada en la costa, y Capraro devolvía en el mismo sitio la mitad, convertida en harina de excelente calidad. Era un trato justo. Con el tiempo debieron aumentar las frecuencias de viajes del Cóndor, ya que éramos cada vez más pobladores en la costa este del lago y casi todos nos surtíamos en el negocio de Capraro, quien atendía bien a sus clientes, con tratos y precios buenos y la comodidad del servicio de transporte. También comenzaban a verse los primeros turistas que pasaban sus vacaciones en el hotel del Correntoso, viniendo en barco de Bariloche. Cuando era necesario, a causa de los malos inviernos sobre todo, don Primo Capraro nos daba una mano a los pobladores. La situación se volvía difícil cuando por las nevazones se cortaba el camino con la caída de árboles gigantescos y por las crecidas de los arroyos que se transformaban en ríos salvajes imposibles de cruzar.
Hasta 1914 lo pasamos muy ocupados en los trabajos de terminar las construcciones y los cercos, además de otras tareas de campo. El tiempo rendía poco, pues el invierno de 5 meses o más impedía toda producción. Ocupábamos muchos días cuidando de que no se nos murieran los animales por las continuas nevadas de esos años difíciles, obligándonos esta circunstancia a dar recorridas casi diarias por las zanjones y cañadones peligrosos, sobre todo en la parte más alta de nuestra propiedad. Lo que más trabajo daba eran las ovejas, que no podían desplazarse para buscar alimento cuando la altura de la nieve caída pasaba los 40 centímetros. Así quedaban aisladas en lugares difíciles. Caían y luego, en fin, costaba mantener la majada. Con los vacunos eran menos los problemas. El campo tenía buen ramoneo y cuando había mucha nieve se le arreglaban comiendo las hojas de los maitenes, el maqui o lo que encontraran. Llegando la primavera empezaban los trabajos de tambo. Esto solía suceder a comienzos de diciembre. Parían las vacas y entonces se preparaba un corral chico dentro de otro mayor para destetar y facilitar las labores de ordeñe. Con la cantidad de leche, mi madre hacía unos quesos muy ricos. Cuando había unas 10 vacas paridas y lechando, salían quesos de 3 kilos por día, y a medida que aumentaban las lecheras, también aumentaba el tamaño de los quesos, que llegaban a pesar hasta 6 kilos. Además, producíamos manteca que consumíamos mucho untada sobre el pan y las tortas fritas. En pleno verano y ordeñando hasta 30 vacas, había trabajo para grandes y chicos. Además, debían ser atendidas las aves de corral, los cerdos, los corderos. Las labores campestres nunca acababan. El trabajo de tambo lo hacíamos todos los colonos, además de las labores de siembra, pues la tierra de la zona era de excelente calidad y se daba todo tipo de hortalizas y verduras. Nunca nos faltó la necesaria lluvia de verano y nuestra chacra nos retribuía el trabajo con generosidad, dándonos para nuestro sustento y el de todos los que nos ayudaban a recoger los frutos de la tierra que nos había tocado en suerte habitar. Todo lo que se producía era suficiente para vivir y guardábamos una parte para pasar el invierno. Las papas se cosechaban totalmente, se reservaba una parte para semilla y toda la cosecha se guardaba en un rincón del galpón, en un pozo y entre bastante paja seca de trigo. Esta forma de conservar los alimentos nos la enseñaron nuestros vecinos indígenas, que la utilizaban desde siglos atrás. Ellos la denominaban chenque, que en idioma de los araucanos significa pozo, término que también nosotros adoptamos. Guardábamos entonces en el chenque las papas en cantidad, arvejas, trigo y los tubérculos, zanahorias, nabos y hasta la cosecha de manzanas que ya producían nuestros frutales. Lo que menos nos preocupaba era la carne. Estábamos rodeados de animales y cuando necesitábamos de ella nos dábamos una vuelta y utilizábamos un cuchillo con eficiencia, para lo cual todos teníamos cierta destreza, pues llenábamos la fiambrera con buenos corderos, cortes de carne vacuna, conejos o aves de corral, sin contar los animales salvajes que a veces cazábamos, como liebres y hasta pumas o especies menores. Había también buena pesca en ríos, en arroyos y en el lago. Esta era la forma de vivir en estos lugares y en aquellos tiempos. Eso sí, no abundaban las distracciones, fuera de lo que podíamos divertirnos realizando nuestras faenas diarias. Los vecinos más cercanos vivían a unos 15 a 20 kilómetros de nuestra población. No había radio, ni vitrola, ni televisión. Y la única música que podíamos escuchar en estos lugares era la guitarra criolla y el acordeón sencillo, de una sola fila de teclas, aunque en Bariloche ya se veía algún acordeón de doble hilera.
Los músicos se iban haciendo de oído entre la muchachada de la región y con ellos contábamos para amenizar las fiestas campestres, tanto como para meter ruido o bailar. Esto sucedía muy a las tantas. Se festejaban los 9 de julio, los 25 de mayo, Navidad, Año Nuevo y algún cumpleaños. La vida en el campo pasaba así, rutinaria y sin novedad. Las noticias del mundo nos llegaban por algún diario atrasado que de cuando en cuando traían algún vecino desde Bariloche o de Chile. En verano solían pasar los viajeros de caballería y muchas veces se detenían a un descanso en nuestra población. Entonces siempre se sabía por ellos alguna nueva noticia de la región. También fue mejorando el transporte por navegación, el Cóndor, otro vaporcito llamado el Cachirulo y alguna nueva lancha que aumentaba la flota del Nahuel Huapi viajaban con más regularidad a los parajes poblados comunicando a los colonos. Los paseos que realizábamos y visitábamos entre vecinos se hacían en verano y en invierno, salvo por casos de urgencia, quedábamos más en casa resguardados al lado del fuego amigo. Pero para sacudir la modorra de aquellos largos meses invernales, solía llegar de vez en cuando algún zorro a visitar las ovejas o hasta algún puma que entonces abundaban en la región. Y debíamos salir de noche, armados y de apuro para salvar la majada. Teníamos 5 perros criollos y guapos y cuando ladraban mucho era seguro que andaba el león. Salíamos y lo acosábamos hasta que subía a un árbol y luego, con el Winchester del 44, lo enviábamos al otro mundo. Una vez muerto, le quitábamos el cuero, que en ese tiempo tenía bastante valor, y comíamos los costillares asados. Era una carne muy sabrosa, parecida a la de oveja. Así eran nuestras diversiones, pero más nos visitaban los zorros y a fines del invierno solíamos tener bastantes pieles de estos animales. En la casa, y como éramos tantos, se hacía un fogón, encima del cual, en una olla grande de hierro, se cocían sopas y guisos. Para variar el menú, cada tanto se hacía un asado colgado de los asadores de hierro. Otras veces solía prepararse un curanto chico, especialidad de la comida araucana. Era así. Se lavaba bien una cabeza vacuna que podía pesar unos 8 kilos. Se la adobaba con salmuera, ajos, pimentón, ají, sal y otras especias. Se la envolvía bien atada en una arpillera mojada. Luego se hacía un pozo grande, con piedras en el fondo, y se colocaba allí la cabeza tapándose todo con cenizas. Encima se hacía un buen fuego que debía durar hasta el día siguiente. Al fin y por la mañana se sacaba la cabeza convertida en exquisito manjar que servía de desayuno y almuerzo. Comíamos como leones el curanto chico. Mejoramos esta forma más bien primitiva de preparar los alimentos cuando un buen tiempo después compramos una cocina grande de hierro. Era fabricada en Bahía Blanca, según creo recordar. Además, llegamos a tener muchas sartenes, cacerolas, pavas y platos. Todo enlosado. La vajilla de loza pura tenía muy poca duración. Recuerdo la matera, un pequeño galpón en cuyo suelo de tierra, dentro de la llanta de hierro de una rueda en desuso, de 1 metro de diámetro más o menos, ardía un fuego alegre. Solamente tenían acceso los varones de la población, no así las mujeres. Allí se tomaba mate, se comía algún churrasco o unas papas al rescoldo y se hablaba de cosas de hombres. Esta institución de la matera aún se mantiene en algunas poblaciones de campo. A pesar de la precariedad, de las dificultades y de las carencias, nos arreglábamos bastante bien en aquella época. Teníamos varios baldes para traer agua de la vertiente que quedaba a unos 40 metros de las casas, y con ello llenábamos un tambor grande que estaba junto a la cocina. Era este un trabajo de nosotros, los menores, que debíamos mantener el tambor siempre lleno.
En invierno, con medio metro de nieve, era dura la faena. Entonces abríamos a pala un camino hasta la vertiente para no mojarnos tanto. Estábamos curtidos y nunca enfermábamos, siendo esto una verdadera suerte, ya que el médico más cercano vivía en Bariloche. Allá, a tanta distancia, se debía ir cuando alguien enfermaba de gravedad, a buscar alivio y medicamento para curar el mal. Por esta razón, muchas situaciones eran salvadas por las curanderas con yuyos y plantas que ellas conocían, y muchas veces la gente se aliviaba de sus males. En nuestra zona recuerdo que había 2 de ellas y eran personas serias, de buen nombre y fama. Ayudaban también muchas veces a parir a las mujeres. Pasaré a recordar que nosotros los Marimón llegamos a las zonas por el 1910. Años después, y aunque había aumentado la población, quedaba mucho por hacer para que fuera más llevadera la existencia de los colonos. El camino de caballería, verdadera obsesión, mejoraba poco a poco con participación de los vecinos y los viajeros a Chile eran ya más numerosos. Se llevaban y traían mercaderías entre ambos países. Los arreos de tropas de hacienda y de caballos cargueros fueron siendo más comunes. De Chile se traían bienes de consumo en trueque por animales, negocios que a veces convenían más que las compras en Bariloche. La hacienda tenía poco valor aquí en esos años. Hasta 1920 había pocas cosas que no dejaban pasar en la aduana chilena de Chanleufú, pero a medida que aumenta la población y los viajeros se hacían más numerosos, se fue restringiendo el libre paso de las mercancías. Había más control. En el Correntoso teníamos un sargento y 3 agentes destacados, mientras que en el Rincón seguía don Francisco Guananja, el policía riojano y otro subordinado. Por incentivo de la competencia y por el aumento de la población, fue mejorando también el sistema de abastecimiento. Además del comercio más importante de Bariloche, la empresa de Capraro, había ya otros negocios en aquella localidad. En Nahuel Huapi seguía funcionando el almacén de Jones. En el Correntoso, junto al hotelito que también era de propiedad de don Primo, existía el boliche que atendía un señor Genta, italiano empleado de Capraro, y más adelante la familia Meyer. Pero casi olvido de mencionar a 2 pobladores vecinos, don Pablo Boll y don Leonardo Ardiuser, que compraron el lote de Puerto Manzano, a unos 8 kilómetros de nuestra propiedad. Con el tiempo instalaron allí un almacén bastante surtido de mercaderías de ramos generales, ropa de trabajo, útiles de ferretería, artículos del hogar, todo lo que era necesario en nuestra campaña. El lugar por ellos elegido para poblar y que anteriormente había pertenecido al señor Bock estaba ubicado a unos 40 metros de la costa y contaba con el puerto natural más hermoso, resguardado de todos los vientos. En su muelle, construido con maderas de la región, solían atracar el Cóndor y las demás embarcaciones del Nahuel Huapi. Era un lugar ideal y su comercio funcionó allí mucho tiempo. Sus propietarios eran muy buenas personas y recibían en trueque por sus mercancías los productos de la tierra: cueros, lana, papas, quesos y demás. Todo se transportaba desde y hacia Bariloche en los barcos de don Primo Capraro. Este sistema de trueque era de mucha ayuda para los habitantes de la región, pues el dinero siempre escaseaba y era tan difícil conseguir las cosas necesarias en las poblaciones. Recordaré que por la precariedad del camino a Nahuel Huapi, por meses intransitables como lo he repetido, era un verdadero alivio disponer de un comercio a menor distancia. A los vecinos de la costa oeste del lago se les hacía más bravo aún, y por los años de 1920 algunos ya disponían de algún pequeño velero o una lanchita a motor. Pero la navegación del Nahuel Huapi implicaba serios riesgos en tan precarias embarcaciones. En ocasiones los temporales se embravecían, con vientos a casi de 100 kilómetros por hora. De cuando en cuando llegaban noticias de que se había ido a pique alguna de ellas, con la desaparición
de quienes la tripulaban, y así se perdían vecinos de la zona por todos conocidos. Era parte del precio a pagar por la colonización. Los vecinos Ball y Arducer finalmente vendieron la propiedad a don Ernesto Jewell, un señor escocés que realizó muchas mejoras y forestaciones en el lugar durante los años que vivió allí. El señor Ball creo que regresó a Europa y su socio, don Leonardo Arducer, se instaló en Bariloche. Aquí doy fin a esta reseña de los primeros tiempos. De la